Muy buenas tardes, mis hermanos y hermanas, apreciados amigos y amigas. Muchas gracias por conectarse con nosotros en esta tarde, donde vamos a estudiar un tema muy importante, un tema enfocado especialmente para los jóvenes, pero no exclusivamente para los jóvenes. Pero antes de comenzar el tema vanidad de vanidades, queremos pedir la presencia de Dios. Así que les invito con reverencia a meditar sobre esta oración. Nuestro Padre y nuestro Dios, nos acercamos a tu trono con confianza, porque venimos en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Sabemos que cuando venimos con fe, tú escuchas nuestras oraciones y las santificas, las limpias, para que sean aceptables ante tus ojos. Pedimos tu presencia en este estudio. Abre mentes y corazones para entender y recibir lo que tienes para nosotros y luego capacítanos para obedecer lo que tú nos enseñas. Gracias por escuchar nuestra oración. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Esta tarde vamos a estudiar un tema basado en la vida del rey Salomón. Cuando examinamos la vida de este rey, nos damos cuenta que tenía 3 etapas. Y en nuestro estudio esta tarde vamos a estudiar esas 3 etapas de la vida de Salomón. La primera etapa es cuando era jovencito, cuando recientemente fue elegido rey. Una noche, Salomón se hallaba acostado y tuvo un sueño. Y en el sueño Dios le habló a Salomón y le hizo una oferta. Dice en Primera de Reyes, el capítulo 3 y el versículo 5, lo que Dios le dijo. Dice allí: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. En otras palabras, Salomón, pídeme lo que tú quieras, le dice Dios. Ahora, Salomón podría haber pedido muchas cosas, podría haber pedido dinero, fama, grandeza, entre otras cosas. Pero Salomón pidió algo muy sorpresivo. En los versículos 6 al 9 encontramos las siguientes palabras: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Ahora viene la petición. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Corazón entendido para juzgar y la capacidad de discernir entre el bien y el mal. La Biblia nos dice que Dios se complació con la petición de Salomón. En el versículo 10 nos dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y ahora Dios le va a responder a Salomón, un Dios agradado por la petición que le hizo el rey. En los versículos 11 y 12 encontramos las siguientes palabras. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, es decir, larga vida, ni para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí
que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Dios le dio a Salomón lo que pidió: sabiduría, corazón entendido para juzgar al pueblo, la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Pero Dios también le dio a Salomón las añadiduras. Nos dice en el versículo 13 de Primera de Reyes 3: y aún te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Me hace recordar un texto que todos conocemos muy bien, Mateo 6 y el versículo 33, a donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Salomón pidió primero conocer bien el reino de Dios, y también le fueron concedidas todas las añadiduras. Como dice aquí, muchos días, riquezas, la vida de sus enemigos, inteligencia para oír juicio, etc. Ahora, ¿cómo fue la sabiduría que Dios le dio a Salomón? En Primera de Reyes 4, el siguiente capítulo, versículo 29 al 34, nos dice que Dios le dio una sabiduría muy amplia a Salomón. Dice así: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y fíjese que fue tan sabio que no solamente fue capaz de juzgar y de distinguir entre el bien y el mal, sino que se volvió un botánico y un zoólogo y un escritor. Porque sigue diciendo aquí: y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Cuando Dios da una bendición, la da en abundancia. Salomón pidió lo que Dios quería que pidiera, y Dios le dio amplia sabiduría, no solamente para distinguir entre el bien y el mal y para juzgar al pueblo, sino en muchas otras áreas de la vida. En Primera de Reyes 10, 23 y 24 encontramos otra vez una descripción de la sabiduría de Salomón. Dice: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra, en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. El propósito de Dios era que Salomón gobernara como lo describe el Salmo 72. Ahora, no tenemos tiempo para leer todo el Salmo 72, pero voy a leer solamente los primeros 4 versículos, y fíjense el número de veces aquí que aparece la palabra justicia y la palabra juzgará. Dios quería que Salomón fuese un rey justo,
un rey que pudiera distinguir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, para juzgar al pueblo. Dice en el Salmo 72:1, oh Dios, da tu juicio al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. ¿Qué es la sabiduría que pidió Salomón? Vamos a leer algunos versículos que nos describen un poquito más detalladamente lo que es la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Noten lo que dice Proverbios, el capítulo 9 y el versículo 10. El temor de Jehová no significa tenerle miedo, sino un alto respeto que lo obedece. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Así que si tú no temes a Jehová, no tienes ni siquiera el principio de ser sabio. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Pero hay más. En Proverbios 8 y el versículo 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. No solo es amar el bien, sino dice aquí, el temor de Jehová es aborrecer el mal. En Job 28 y el versículo 28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Fíjense qué interesante. El temor del Señor es la sabiduría. ¿Y a qué lleva eso? Y el apartarse del mal la inteligencia. El Salmo 110, 111 y el versículo 10 agrega esto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Así que el principio de la sabiduría es un don divino que nos da la capacidad de distinguir entre el bien y el mal y escoger el bien y rechazar el mal. En 1 Reyes 3:28, después que Dios le dio a Salomón su sabiduría, vino un caso muy difícil ante él que tenía que decidir. El caso de dos madres. Una de ellas había rodado sobre su bebé en la noche, lo había sofocado. La otra madre tenía el bebé vivo. La madre, quien había sofocado al bebé, se dio cuenta que su bebé estaba muerto y tomó el bebé de la otra como el suyo y puso el bebé muerto a donde la otra madre. Y fueron ambas ante el rey. ¿Cómo iba a decidir el rey quién iba a quedarse con ese bebé? ¿Quién era la madre? Salomón, con la sabiduría que Dios le había dado, llamó a un soldado y le dijo, mira, saca tu espada, corta el bebé en dos y le das la mitad del bebé a una y la mitad del bebé a la otra. Inmediatamente la que era la madre dijo, no, denle el bebé a ella. Salomón sabía entonces quién era la madre. Estaba dispuesta de entregar a su hijo a la otra con tal que el hijo sobreviviera, mientras que la otra madre decía, no, corta el bebé en dos. La sabiduría, sin embargo, de Salomón era condicional. En 1 de Reyes 3 y el versículo 14, Dios pone ese sí condicional. Dice así, si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Dios le dio a Salomón una receta para retener su sabiduría. Los reyes de Israel tenían que cargar con ellos lo que se conoce como el libro de la ley. Debían leer ese libro todos los días y todas sus decisiones debían basarse en consultar el libro de la ley. Encontramos en Deuteronomio 17, 18 al 20, una descripción de esto. Dice lo siguiente, y cuando se siente sobre el trono de su reino,
Entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprender a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Debía cargar constantemente un ejemplar del libro de la ley copiado por él mismo. Y antes de tomar cualquier decisión, debía regirse por lo que decía Dios en ese libro. De esa manera iba a conservar su sabiduría, a tomar decisiones sabias. Así comenzó la vida de Salomón. Por un tiempo, su vida estuvo llena de sabiduría. Tomó decisiones acertadas. Todos admiraban a Salomón, venían nada más con el fin de verle la cara. Pero luego la vida de Salomón entró en una segunda etapa. La segunda etapa empieza a describirse en Primera de Reyes, el capítulo 10 y el versículo 14 y 15. El primer punto de su caída fue que comenzó a depender de sus riquezas. Dice allí en Primera de Reyes 10, 14 y 15, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, una cantidad pero abrumadora, grandísima. Así que dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Riquísimo era Salomón. Pero Dios había instruido que la riqueza viene como resultado de la bendición de Dios. En Deuteronomio 8 y el versículo 18, Dios le dijo al pueblo de Israel, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Así que Salomón, en primer lugar, comenzó a depender de su propia sabiduría para acumular posesiones y riquezas. Empezó a mirarse a sí mismo como la fuente de la prosperidad. Pero hubo otro asunto que hundió a Salomón en la segunda etapa de su vida. En Primera Reyes 11, 1 al 5 encontramos el otro factor. Dice allí, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni tras sus dioses, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Vaya, 1000 mujeres en su vida, hermanos y hermanas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Elena White describió cómo estas alianzas hundieron a Salomón en la segunda etapa de su vida. Escribió en el libro Profetas y Reyes, página 38, las siguientes palabras. A medida que sus inclinaciones cobraban ascendiente sobre la razón, aumentaba su confianza propia y procuraba cumplir a su manera el propósito del Señor.
razonaba que las alianzas políticas y comerciales con las naciones circundantes comunicarían a esas naciones un conocimiento del verdadero Dios, y contrajo alianzas profanas con una nación tras otra. Con frecuencia estas alianzas quedaban selladas por casamientos con princesas paganas. Los mandamientos de Jehová eran puestos a un lado a favor de las costumbres de aquellos otros pueblos. Salomón comenzó a depender de su propia sabiduría humana. Razonó que formando alianzas con las naciones circundantes, adoptando algunas de sus costumbres, podría influenciar a esas naciones para que aceptaran al Dios de Israel. Razonó que si se casaba con estas mujeres, que podía convertirlas al Señor. Algo que pasa frecuentemente entre los jóvenes hoy en día, que escogen unirse en yugo desigual con los incrédulos. La apostasía, mis hermanos y hermanas, nunca ocurre de la noche a la mañana. Siempre es un proceso lento, gradual, insidioso y casi imperceptible, a donde bajamos la guardia y olvidamos la verdadera fuente de la sabiduría y la prosperidad. Joe Cruz, en su libro Compromisos Sutiles, describe cómo es que sucede esto. Poco a poco nos vamos extraviando de nuestros principios y cuando nos damos cuenta estamos lejos del Señor. Salomón escribió en el libro Cantar de los Cantares, capítulo 2 y el versículo 15, en cuanto a zorras pequeñas que echan a perder las viñas. ¿Qué quiso decir Salomón cuando escribió las zorras pequeñas que echan a perder las viñas? Voy a leerles una cita del Espíritu Profecía. Se encuentra en el libro devocional En Lugares Celestiales, la lectura para el 7 de agosto. Dice la sierva del Señor explicando lo que significan las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas son las que echan a perder las viñas. Las insignificantes negligencias, las pequeñas deficiencias, las ínfimas faltas de honradez, las pequeñas desviaciones de los principios, son las que enceguecen el alma y la separan de Dios. Elena White escribió en cuanto a la apostasía paulatina de Salomón. Encontramos la siguiente cita que está en Profetas y Reyes. Tan gradual fue la apostasía de Salomón que antes de que él se diera cuenta de ello, se había extraviado lejos de Dios. Fíjense, tan gradual fue su apostasía. Sigue, casi imperceptiblemente comenzó a confiar cada vez menos en la dirección y bendición divinas y cada vez más en su propia fuerza. Poco a poco fue rehusando a Dios la obediencia inquebrantable que debía hacer de Israel un pueblo peculiar y conformándose cada vez más estrechamente a las costumbres de las naciones circundantes. Cediendo a las tentaciones que acompañaban sus éxitos y sus honores, se olvidó de la fuente de su prosperidad. Noten las palabras claves o las expresiones claves. Gradual fue la apostasía, antes que se diera cuenta, imperceptiblemente, cada vez menos dependió de Dios. Poco a poco, cada vez más estrechamente las costumbres de los demás, cediendo poco a poco. La sierva de Dios nos dice que la apostasía no viene de la noche a la mañana, viene por una serie de decisiones a donde nos extraviamos de Dios y ni siquiera casi nos damos cuenta. Así que ahora Salomón resultó lejos de Dios en la segunda etapa de su vida. Encontramos en el libro Patriarcas y Profetas esta descripción del cambio de carácter de Salomón en su segunda etapa. Después de haber sido uno de los mayores reyes que hayan empuñado el cetro, Salomón se transformó en licencioso,
instrumento y esclavo de otros. Su carácter, una vez noble y viril, se trocó en enervado y afeminado. Su fe en el Dios viviente quedó suplantada por dudas ateas. Es decir, empezó a pensar como un ateo. De pronto Dios no existe. Sigue escribiendo. La incredulidad destruía su felicidad, debilitaba sus principios y degradaba su vida. La justicia y la magnanimidad de la primera parte de su reinado se transformaron en despotismo y tiranía. Se volvió un tirano. Salomón adoptó la filosofía Playboy. Vivía tan solo para el placer y la comodidad. No se negaba nada de lo que su corazón le exigía. Su filosofía era: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Del hombre más sabio de la tierra se formó el más fatuo de todos. Leamos algunos versículos a donde Salomón expresó su filosofía de la vida separado de Dios. Dice en Eclesiastés 2 y el versículo 8: me amontoné también plata y oro, dice Salomón, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. En Eclesiastés el capítulo 5 y el versículo 18 dice Salomón, y esto no suena como una persona consagrada a Dios, pero vamos a encontrar que Salomón aquí está escribiendo su vida mientras estuvo apartado de Dios. No está recomendando esto. Eclesiastés 5:18 dice: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. ¿Qué filosofía de la vida? Comer, beber y gozar de todo lo que hay debajo del sol. En Eclesiastés 8 y el versículo 15, Salomón describe un rasgo de su vida aparte de Dios. Dice: por lo tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto se le quede todos los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. En Eclesiastés 2 y el versículo 10 y 11, en realidad sería bueno leer los versículos 4 al 18, dice Salomón esto: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Ahora mira su vida y dice: ¿qué significado e importancia tiene mi vida? Su apostasía fue casi total. En Profetas y Reyes, página 55, encontramos esta descripción. Tan completa fue su apostasía, tanto se endureció su corazón en la transgresión, que su caso parecía no tener esperanza. Y en la página 56 dice: pensamientos lóbregos acosaban su alma de día y de noche. Para él ya no había gozo en la vida, ni paz mental, y el futuro le parecía sombrío y desesperado. ¡Qué gran caída tuvo Salomón! De ser el hombre más sabio de la tierra, se tornó el hombre más fatuo de la tierra. Pero gracias a Dios, la vida de Salomón tuvo una tercera etapa. En la tercera etapa, mientras él describe aquí lo que sintió: miré yo luego las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. He aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Ahora Salomón empieza a hacer un inventario de su vida. Quiero leerles nuevamente de Profetas y Reyes, página 56. La hermana White habla aquí del momento en que se sacudió y se despertó de su letargo. Dice: despertando como de un sueño,
al oír la sentencia de juicio pronunciada contra él y su casa, Salomón sintió los reproches de su conciencia y empezó a ver lo que verdaderamente significaba su locura. Afligido en espíritu y teniendo la mente y el cuerpo debilitados, ya estaba viejo, el cuerpo y la mente estaban debilitados, se apartó, cansado y sediento de las cisternas rotas de la tierra, para beber nuevamente en la fuente de la vida. Al fin la disciplina del sufrimiento realizó su obra en su favor. Durante mucho tiempo le había acosado el temor de la ruina absoluta que experimentaría si no podía apartarse de su locura. Pero discernió finalmente un rayo de esperanza en el mensaje que se le había dado. Dios no le había cortado por completo, sino que estaba dispuesto a librarle de una servidumbre más cruel que la tumba, servidumbre de la cual él mismo no podía librarse. Y ya en sus últimos años, cuando se despertó de su locura, Salomón escribió el libro de Eclesiastés especialmente para los jóvenes. Ahora, hay 3 libros en la Biblia que fueron los últimos en incluirse en el canon del Antiguo Testamento. Uno de ellos fue el libro de Esther, porque el libro de Esther no menciona el nombre de Dios. El otro, Cantar de los Cantares, que parecía ser un tanto demasiado romántico. Y el tercer libro, que fue el último en incluir en el canon del Antiguo Testamento, fue Eclesiastés. Porque este libro expira pesimismo y desesperación. Parece decir que la vida es hueca, que la vida no tiene significado, que la vida es absurda. Una palabra clave en el libro es la palabra vanidad. La palabra evel en hebreo aparece 35 veces en este libro de Eclesiastés. Esta palabra significa un vapor. Se traduce como algo temporal, transitorio, vacío, ilusorio, sin sustancia. Una ilusión óptica o un espejismo. Notemos algunos de los textos a donde Salomón describe la vida separado de Dios como es vanidad. En Eclesiastés 1 y el versículo 2 y 3 escribió Salomón: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? En Eclesiastés 1 y el versículo 14, Salomón escribió: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Inclusive se aburrió de la vida Salomón. Dice en Eclesiastés 2:11: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y luego en el versículo 17 dijo lo siguiente: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Estos textos no parecen cuadrar con la cosmovisión del resto de la Biblia. Exhalan un espíritu de pesimismo, ansiedad, depresión y desesperación. La vida carece de significado y es absurda, según escribe Salomón aquí. Este libro, por lo tanto, no parece pertenecer al canon bíblico. Pero necesitamos entender que Salomón escribió este libro al final de su vida, después que regresó a Dios y estaba mirando hacia atrás cómo había sido su vida sin Dios. En Eclesiastés 8 y el versículo 14 y 15, escribió Salomón: hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Y hay impíos a quienes acontece que como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad,
Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo todos los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Así que al final de su vida, Salomón escribió el libro de Eclesiastés y muchos de los proverbios también. Estaba mirando hacia atrás a la segunda etapa de su vida. Se dio cuenta que su vida aparte de Dios había sido vacía, amarga y carente de significado. Al meditar sobre su vida de placeres, mujeres, sexo, fiestas, bailes, ostentación y mundanalidad, se dio cuenta que todo eso era vanidad, era un vapor, no tenía sustancia ni realidad. Si Salomón hubiese vivido hoy, tal vez hubiera ganado el premio Nobel de literatura por los libros de Proverbios y Eclesiastés, que yo podría llamar el manifiesto humanista, pero con un toque final donde el humanista regresa nuevamente a Dios. El libro de Eclesiastés termina triunfalmente. Salomón no solamente describe cómo fue su vida aparte de Dios, sino al final del libro habla directamente a los jóvenes. En Eclesiastés 8 y el versículo 11 al 13, él dice que los malos hacen el mal porque parece irles bien. Noten las palabras en Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Y luego él dice esto: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Él dice, puede ser que la gente haga cosas malas y que le salga todo bien, pero yo sé que a la larga esas personas que no temen a Dios no les va a ir bien. Y luego en el capítulo 11:9 hasta el 12:1, Salomón alcanza el clímax glorioso de su libro. En el versículo 9 del capítulo 11, Salomón habla con un toque de sarcasmo y dice lo siguiente: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Es decir, vive la vida y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Ahora escuchen bien, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es decir, Salomón dice, sí, disfruta la vida, no le hagas caso a lo que Dios dice, pero sepas claramente que sobre estas cosas te juzgará Dios. Y luego viene el consejo de Salomón para los jóvenes. Dice lo siguiente: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, es decir, hay peligro en eso. Y luego vienen esas famosas palabras: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Jóvenes, Salomón está aquí hablando de su vida pasada. Dice, acuérdate de tu Creador cuando estás joven, antes que vengan los días malos de la vejez como los míos, cuando tú miras hacia atrás y dices, no tengo contentamiento en la vida que yo he vivido. Salomón no es un filósofo que habla desde una torre de marfil en el libro de Eclesiastés. La suya es la voz de la experiencia. Describe su propia vida alejado de Dios y aconseja a los jóvenes a no transitar por el mismo camino. Explica que una vida que se centra en el placer puede parecer deseable y divertida, pero al fin traerá en su estela la amargura, la ansiedad,
una vida sin significado, por así decirlo, la mordedura de la serpiente. Salomón regresó a Dios solo después de haber despilfarrado los mejores años de su vida. Y luego Salomón alcanza el clímax de su libro. Los últimos 2 versículos, el capítulo 12 y los versículos 13 y 14. Ahora Salomón va a decir, yo les voy a decir cuál es el meollo de todo lo que yo tengo en este libro. Yo les he descrito mi vida antes, cuando estaba bien con Dios, la vida cuando me aparté de Dios, y ahora lo que deben hacer cuando, si por acaso se apartan de Dios, regresan a Él. Y ahora Salomón va a decir, el tema central de todo lo que he dicho es esto. Versículo 13. El fin de todo el discurso es esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En el comentario bíblico adventista, tomo 3, página 1164, Elena White escribió en cuanto al libro de Eclesiastés las siguientes palabras. El libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón en su vejez, después que había comprobado que todos los placeres que aporta el mundo no son sino vacíos e insatisfactorios. En este libro demuestra cuán imposible es que las vanidades del mundo satisfagan los anhelos del alma. Su conclusión es que la sabiduría consiste en disfrutar con gratitud los buenos dones de Dios y hacer el bien, pues todas nuestras obras serán traídas a juicio. En Profetas y Reyes, páginas 58 y 59, Elena White agrega, los últimos escritos de Salomón revelan que él fue comprendiendo cada vez mejor cuán mala había sido su conducta y dedicó atención especial a exhortar a la juventud acerca de la posibilidad de caer en los errores que le habían hecho malgastar inútilmente los dones más preciosos del cielo. Con pesar y vergüenza, confesó que en la flor de la vida, cuando debiera haber hallado en Dios consuelo, apoyo y vida, se apartó de la luz del cielo y de la sabiduría de Dios y reemplazó el culto de Jehová por la idolatría. Al fin, habiendo aprendido por triste experiencia cuán insensata es una vida tal, su anhelo y deseo era evitar que otros pasasen por la amarga experiencia por la cual él había pasado. Así que de esta forma tenemos que leer el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés no está recomendando esa clase de vida que describe Salomón. Lo que Salomón está diciendo, yo miré la segunda etapa de mi vida, me di cuenta que era vacía, hueca, sin significado, sin importancia, de nada valió. Él lo que quiere es que los jóvenes no repitan el mismo error que él cometió, que teman a Dios y guardan sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Uno de los literatos más famosos del siglo XX fue un individuo con el nombre de Ernest Hemingway. Nació en 1899 de padres muy devotos al Señor. Eran activos en la iglesia, primera iglesia congregacional. Muy temprano en su vida, Hemingway abandonó sus raíces y nunca fue feliz. Se casó con 4 mujeres y en todos sus matrimonios fue miserable. Comenzó a beber muy temprano en su vida. Y en la década de los 40, de los 1940, Hemingway estaba obeso. Tenía alta presión y sufría de una profunda depresión. En ese tiempo comenzó a oír voces que le hablaban en su mente. Por varios años vivió en Cuba y luego en Cayo Hueso,
al sur del estado de la Florida. Frecuentaba muy a menudo los bares allí en Cayo Hueso. Vivía una vida completamente libertina. Aquellos que lo conocieron lo describieron como un hombre infeliz, vulgar y alcohólico. Hasta el final de su vida, escribió lo que se considera como su obra maestra. Al final de su vida, escribió lo que muchos eruditos piensan fue su obra maestra y le aportó el premio Nobel de Literatura en el año 1954. El nombre de esa obra era El viejo y el mar, una obra publicada en el año 1952. Para fines de la década de los 50, sufría una depresión tan profunda que se internó en la famosa Clínica Mayo, a donde pasó 2 meses recibiendo tratamiento de terapia de carga eléctrica. Pero al salir, su depresión se intensificó aún más. Ustedes dicen, ¿por qué pastor está mencionando esta obra y a este personaje? Porque yo creo que su obra, El viejo y el mar, es una autobiografía simbólica de la vida de Hemingway. Desde su juventud, aquí hay algo interesante. Hemingway estaba fascinado con el libro de Eclesiastés. Es más, en inglés escribió una obra que se titula The Sun Also Rises, el sol también se levanta. Él estaba fascinado con el libro de Eclesiastés. Muchos eruditos consideran que su obra, en español se llama Fiesta, pero en inglés se llama The Sun Also Rises, es su obra maestra. Ahora, ¿qué es la historia que se relata en el libro El viejo y el mar? Que creo yo es una biografía, una autobiografía simbólica de Hemingway. La historia del viejo y el mar describe a un viejo pescador cubano llamado Santiago, cuyo cuerpo está cicatrizado y redoblado por los muchos años que ha pasado pescando en el mar. Por 85 días, ya de viejo, no ha logrado pescar absolutamente nada, lo cual lleva a los pescadores jóvenes a burlarse de él y a decir, estás salado, estás demasiado viejo para pescar. Un día, el pescador solitario salió para pescar en su barco. De repente enganchó un gigantesco pez espada, cual no se había visto nunca en esas aguas. Ahora el viejo tenía que luchar contra el pez y luchar contra el mar. El viejo se imaginaba cómo iba a exigir este trofeo cuando llegara a la playa. Iba a decir, ve que mi vida sí tiene significado, no estoy salado. Por 3 días, el viejo luchó contra el mar y el pez. Se cortó las manos con el sedal. El sol inmisericordia le tostó la piel. Llegó a sudar profusamente en el clima húmedo. Sus músculos, generalmente firmes y fuertes, le empezaron a doler mientras continuaba la batalla contra el mar y el pez. Finalmente terminó la batalla. El viejo venció al pez y al mar. El pez espada era tan grande que no podía meterlo en el barco. Así que el viejo lo amarró al lado del barco. Entonces atacaron los tiburones, olfateando la sangre del pez. Empezaron a comérselo. El viejo desesperado sacó un arpón y empezó a arponear a los tiburones y logró matar a uno de ellos. Por un tiempo se fueron, pero en el proceso de arponear a uno perdió el arpón. Los tiburones luego regresaron, esta vez con más compañeros. El viejo amarró su cuchillo a uno de los remos y lo usó como un arpón y logró matar a 5 tiburones, pero los tiburones siguieron viniendo. Con un frenesí indescriptible, el viejo usó un palo para apalear a los tiburones y esta vez los tiburones no se fueron. Terminaron su banquete. Cuando anochece,
Lo que queda del pez es el esqueleto. Al viejo, que hace poco había proclamado su victoria sobre el pez y sobre el mar, no le quedaba para mostrarlo sino un esqueleto. El que había pensado que su carrera había terminado con éxito, terminó con una amarga derrota. Cuando el viejo llegó a la playa no le quedaba nada. Toda su lucha, las manos ensangrentadas, los músculos dolientes, la energía desgastada, la piel tostada, no valían de nada. La lucha había terminado con desesperación, un vacío, un absurdo. Todo lo que quedaba era tragedia y pérdida. Yo creo que ustedes pueden captar en qué sentido es que esta historia es una biografía de la vida de Hemingway, cuando se apartó de la fe de sus padres y se volvió lo que yo describí. Lamentablemente Hemingway no fue como Salomón. No regresó a Dios al final de su vida. Miró su vida, no había razón para vivir. Miró su vida, era absurda, sin significado. Y así fue que Hemingway vivió su propia novela. El 2 de julio de 1961, Hemingway sacó su arma de fuego favorito, lo apuntó a su cabeza y aló el gatillo. Su vida terminó con un vacío. Jóvenes, una vida aparte de Dios puede parecer placentera y deseable por un tiempo, pero al fin llevará a la ruina, a la pérdida de la vida eterna. ¿Qué aprovechará el hombre, dijo Jesús, si el hombre ganare todo el mundo y perdiere su alma? Me hace recordar la historia del hijo pródigo, que es una historia parecida a la de Salomón. Tenía un buen hogar, un hogar donde había reglamentos, sí, tenía que vivir de acuerdo a los reglamentos del padre, pero el padre lo amaba y el joven tenía todo lo que podría desear un joven. Pero el joven un día dijo: yo estoy aburrido de todos los reglamentos y las leyes de esta casa y yo quiero mi parte de la herencia y yo quiero conocer el mundo. Yo quiero salir allá y quiero vivir, quiero saber qué tiene para ofrecer el mundo, porque aquí en la casa yo no sé qué es lo que está pasando allá afuera. Quiero ser libre, dijo él. Así que en sus años de juventud, a pesar de que su padre trató de desanimarlo, el joven salió y se fue al mundo, por así decirlo. Todos conocemos la historia. El joven por un tiempo gozó. Mientras había dinero, había amigos por montones. No solo amigos por montones, sino placeres. Inclusive su hermano lo acusó de acostarse con las rameras. Es decir, como Salomón, entre comillas, disfrutó la vida, disfrutó el mundo. Dijo: yo no tenía nada de esto que era maravilloso en la casa de mi padre. Y ustedes conocen el resto de la historia. Se acabó el dinero. Y también se acabaron los amigos, porque cuando el dinero se va, los amigos se van también. Y ahora el joven empezó a padecer necesidad. Termina trabajando entre los puercos y compitiendo por la comida de los puercos. Y finalmente, él se pone a pensar y dice: ¿qué desperdicio de vida fue este? Mi padre era maravilloso, los reglamentos de la casa no eran tan malos. Yo voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora, ¿qué fue lo que atrajo al joven a la casa? El hecho de que él conocía a su padre. Él sabía que el padre lo amaba y estaba seguro que el padre lo iba a recibir aunque fuera como un siervo. Así que el joven preparó su discurso, regresó a la casa y empezó su discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre no permitió que terminara su discurso. El padre le dio un gran abrazo. Lo recibió feliz y contento, perdonado.
porque el joven se había dado cuenta que la vida aparte del hogar, aparte del padre, de los reglamentos amantes de la casa, había sido un desastre para él. Y ahora el padre lo recibió. No solo lo recibió, le puso el anillo. No era por lujo, era un anillo que contenía el sello oficial del padre. Lo tomó, lo vistió de su mejor manto y proclamó una fiesta de celebración por la llegada de su hijo. Ahora, en Lucas el capítulo 16, encontramos nosotros esta historia del hijo, capítulo 15, no el capítulo 16, capítulo 15, encontramos el fin de esta historia que contó el Señor Jesucristo. Dice en el versículo 23, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cómo habrá sido esa fiesta? Una vida parecida a la vida de Salomón. Primera etapa, en casa, con el padre, viviendo de acuerdo a los reglamentos del hogar. Reglamentos razonables para garantizar la seguridad. Segunda etapa, alejado del padre, libre entre comillas, viviendo la vida, disfrutando de los placeres del mundo. Una tercera etapa, cuando vino en sí y se dio cuenta que esa vida que había llevado no valía absolutamente nada y regresó a su padre, se arrepintió y fue reintegrado a la familia. Igual que la vida de Salomón. Ahora, puede haber un joven o una señorita que ha escuchado este tema que se ha ido de casa. Quiero animarte que regreses otra vez a las raíces, a los fundamentos, a la sabiduría, al temor de Jehová. Y los jóvenes que todavía están en su hogar, que posiblemente piensan que los reglamentos son muy estrictos, jóvenes, quédense en su hogar, escuchen a sus padres. Recuerden que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es rechazar el mal y escoger el bien. Ojalá que esa sea tu decisión en este día.